A veces un recuerdo aparece sin pedir permiso. No sé exactamente qué lo provocó. Tal vez fue una fotografía olvidada, una canción que sonó en el momento indicado o simplemente el silencio. Pero de un instante a otro volví a pensar en mi padre. No fue un recuerdo completo, solo pequeños fragmentos. Una voz que apenas logro reconstruir, una mirada, una sensación difícil de explicar. Lo extraño es que mientras más intentaba recordarlo, más consciente era de todo lo que nunca conocí de él. Crecí creyendo que había aprendido a vivir con esa ausencia, que el tiempo había hecho su trabajo, pero entendí que olvidar no es lo mismo que cerrar una historia. Entonces apareció una pregunta que ya no puedo ignorar. ¿Cómo influye la ausencia de un padre en la persona que llegamos a ser? No busco culpables ni respuestas perfectas. Solo quiero entender qué queda cuando alguien se va, qué vacíos permanecen y cómo esos espacios terminan formando parte de nuestra identidad. Por eso decidí comenzar este viaje. Voy a recorrer recuerdos, escuchar historias y enfrentar preguntas que he evitado durante años. Quizás al final no encuentre todas las respuestas, pero tal vez descubra que hablar de la ausencia también es una forma de comprenderla. Esta no es solo una historia sobre mi padre. Es una historia sobre quienes crecimos intentando llenar un espacio que nunca supimos cómo nombrar. Luego de caminar durante horas, entendí que mi historia no era la única. La ausencia tiene muchas formas. Algunas personas nunca conocieron a su padre, otras lo vieron marcharse, y hay quienes tuvieron que despedirse antes de tiempo. Es por eso que decidí escuchar a otras voces, otras historias, que me permitieran entender un poco más qué es lo que realmente busco. Mi infancia fue muy alegre, viví muchas experiencias junto a mi papá, salíamos al campo, me llevaba súper temprano a buscar leña, ya que mi familia estaba compuesta por, bueno, mi papá, mi mamá y mis cuatro hermanas. Yo era el único hombre, por lo tanto tenía que asumir las funciones como tal, po, de ir a buscar leña, de ayudar en las tareas de la casa. Mi mamá hacía el pan en hornos de barro y bueno, teníamos que proveer con leña, con todos los insumos que se necesitaban para poder hacer el pancito, el pan típico pan minero. El hecho de perder a mi papá, ¿cierto? Perdí una etapa importante en mi vida, ya que cuando eso ocurrió yo tenía 20 años y claro, pues o sea, a los 20 años tú como que vislumbras un futuro, ¿cierto? Prometedor, con el apoyo en este caso, de los padres y la ausencia que, bueno, significó todo esto, el fallecimiento de él, ya el panorama cambió y ya no fue lo mismo. Había que pensar de cómo podíamos sacar adelante la familia. Como hijo mayor, ¿cierto? Tuve que asumir el rol, de alguna forma también, el que cumplía mi papá, un rol de proveedor. Mis hermanas estaban chicas, por lo tanto tenía que luchar y poder, bueno, apoyar a mi mamá en la crianza de mis hermanas. Busqué trabajo quizás a lo mejor es lo que yo no pensaba hacer y tuve que hacerlo. Postergué la continuación de mi estudio. O sea, fueron cambios radicales, cambios que no estaban programados y de las cuales tuve que afrontar. Eché mano nomás a lo que había y comencé a vivir otra etapa de mi vida, dejando la que tenía, dejando los sueños, los proyectos que anhelaba cumplir, pero dadas esas circunstancias tuve que afrontar con madurez y con seriedad el compromiso que había adquirido de poder ayudar a mi mamá y también a mis hermanas. A medida que escuchaba su historia, entendí ciertas cosas que se asemejaban. Aunque las causas fueran diferentes, las emociones parecían encontrarse en un mismo lugar. Preguntas sin responder, duelos inconclusos y la necesidad de comprender una ausencia que sigue presente con el paso de los años. Antes de adentrarme a escuchar más historias, me gustaría tener un consejo profesional. Es por eso que decidí estar con una psicóloga para que pudiera explicarme un poco acerca del tema. Uno nunca es suficientemente grande
para estar grande para perder un padre. Yo creo que podríamos verlo desde dos fenómenos. Para un niño va a crecer toda su vida con el dolor de no tener el padre, pero quien ya tuvo el padre va a tener que sufrir por haberlo perdido. Entonces, en realidad no sé quién sufre más como a nivel, pero sí podemos decir que en los niños generalmente el proceso como de adaptación para cualquier proceso suele ser un poco más fluido, no necesariamente más rápido, no necesariamente menos doloroso, pero los niños suelen adaptarse con mayor facilidad a los cambios. Entonces, no sé, por ejemplo, se muere el papá y nos tenemos que cambiar de ciudad, como que para un niño podría resultar más fácil en vivencia de niño que a un adulto que tenga que dejar toda su vida, ¿cierto?, como por ese proceso. Entonces, no sé si depende mucho de la edad. A veces la madurez hace que podamos como tener herramientas distintas, pero claro, no sé si es más terrible, entendiendo tu pregunta, si es como crecer sin una figura o perderla en algún momento, ¿entiendes? Yo creo que no se puede medir el dolor, básicamente. Ese es un problema también para los psicólogos. No podemos medir cuánto duele lo que la gente dice que le duele. Muchas veces él estaba ahí viendo tele, viendo un video en el celular, escuchando música. Y yo sabía que con el solo hecho de yo ganarme al ladito de él, iba a ser una caricia en la cabeza, iba a ser un abrazo, o qué pasó. Y ahí ya me doy cuenta que no está en la pieza, no está en ese rincón donde se ganaba a mirar a los vecinos cuando pasaban. Y ahí me doy cuenta que todavía hay un dolor que está presente y una herida que no, yo creo que no va a sanar nunca. Los primeros meses fue de vivir el duelo acá en casa. De hecho, me aparté de todas las actividades que comúnmente realizo, reuniones, juntas. A todo eso avisé que iba a estar ausente porque quería un tiempo para mí, para estar en casa, para estar en familia. Entonces fueron meses de ese silencio un poco incómodo, sin saber qué conversar, sin saber un poco qué hacer, cómo retomar las actividades diarias. Y así pasaron más de 3 meses viviendo un poco ese dolor en familia, hasta que después ya empezamos a poquitito a retomar nuestras actividades. En el momento que estábamos en la morgue del hospital, en la madrugada, cuando se nos dio aviso del fallecimiento de mi papá, yo estaba con mi hermano menor. Y hasta ese momento, por los trámites que se tuvieron que hacer en plena madrugada, yo no había aterrizado en un 100% en lo que estábamos viviendo. Y Pablo, que es nuestra guagua, me abraza y me dice, ¿cómo lo vamos a hacer ahora? O sea, él me pregunta a mí, ¿cómo lo vamos a hacer ahora? No está mi papá. Él tenía muchas ganas de poder disfrutar con su papá todos sus procesos que venían en adelante. Y mientras él me abrazaba y él me preguntaba a mí todas esas cosas, yo lo único que hacía en ese momento era mirar al cielo y decir, pedirle a Dios que me diera las fuerzas para hacer ese confort, esa fortaleza que en ese momento él iba a necesitar, y que yo sabía que ya después que pasara todo eso íbamos a llegar al hogar, íbamos a estar los tres, y no tan solo él lo iba a necesitar, sino que también mi mamá. Hasta ese momento había escuchado historias donde la ausencia tenía un final que nadie eligió. La muerte había interrumpido un vínculo. Pero mientras avanzaba en esta búsqueda descubrí otra realidad. Hay personas cuyos padres siguen vivos. Personas que nunca tuvieron que despedirse de ellos porque simplemente nunca estuvieron. Y hay una diferencia difícil de ignorar. Perder a alguien deja un vacío. Saber que alguien pudo estar y decidió no hacerlo deja preguntas. Esa idea me acompañó durante varios días. Pensé en cuántas veces imaginé un encuentro, una llamada, una explicación. Me pregunté si la ausencia dolía más cuando era inevitable o cuando era una decisión. No encontré una respuesta. Entonces decidí buscar a alguien que hubiera vivido esa experiencia y pudiera hablarme acerca de ella. En parte es triste, en parte
acogida por la familia materna en este caso. Yo viví con mi familia materna, pero con muchas carencias económicas, afectivas, eh, a veces muy estigmatizada por las demás personas que sí tenían familias convencionales, normales para uno en ese tiempo, porque en los años donde yo fui niña no era lo mismo no tener un padre lo que es hoy día. Hoy día es un poco más normal. O existen otros tipos de cosas que hacen que el papá sí de alguna manera pueda estar presente, por ejemplo, la forma económica. Fue triste, fue un poco, bueno, en su momento quizás como niño uno como que no asimilaba esas cosas, como que, no sé, como que no estaba nomás, no tenía noción de lo que era un padre en realidad, aunque en los pares de uno ver que la otra amiga, no sé, pues tenía una familia normal, entre comillas, igual para uno era difícil. Me da vergüenza porque cuando uno ya empieza a crecer y te preguntan, ¿y tu papá? No sé, está trabajando, fue, no sé, pues salió lejos o se murió. Igual en un principio quizás tuve la expectativa de que podía resultar esa relación, empezar a conocernos, que él supiera de mí, pero no resultó. Mi abuelo materno asumió ese rol de padre, quizá eh, un poco a su manera o un poco para todos, porque en realidad éramos bastantes nietos los que vivíamos con él. Pero para mí él marcó mi figura paterna. O sea, si bien es cierto yo, mi padre biológico o mi progenitor, como se podría decir, que ni siquiera yo creo que alcanza por el nombre padre, no estuvo presente, pero sí la figura paterna para mí es mi abuelo Julio. Él es para mí, yo creo que todo. A lo mejor no como yo pensaba de niña, porque las personas adultas de hoy en su tiempo no manifestaban las emociones como hoy día se demuestran. Quizás cuando yo era niña él no mandaba dándome abrazos constantemente, pero sí él era la persona que me protegía, la que me cuidaba, la que proveía para mí. Entonces, hasta el día de hoy, que él ya es una persona viejita, anciana, él me adora y yo lo adoro a él. Entonces, para mí esa es la figura paterna, la que me inculcó valores, la que me ayudó a crecer, a desarrollarme. Sí, me faltaron muchas cosas, pero agradezco haberlo tenido a él. Mientras la escuchaba, entendí que este viaje no consistía únicamente en encontrar respuestas sobre mi padre. También consistía en entender que la ausencia no define por completo una vida. Forma parte de nuestra historia, sí, claro, pero no tiene por qué escribir el resto de ella. La figura paterna es esa expectativa social, este constructo que nosotros tenemos respecto a lo que nosotros esperamos de una figura paterna, ¿no? El contenedor, el que nos soluciona cosas, el que nos da la plata cuando nos falta, ¿no? Como esa idea que tenemos global. Pero el padre es lo más acercado a la realidad, por decirlo de una forma, es lo concreto. Me quedo pensando en cómo estas imágenes que nos hacemos al final del día son las que contribuyen como a nuestras expectativas, y claramente es posible que en la manera en que se dan los hechos, por ejemplo, en que aparezca un papá cuando yo tengo 30 años, es importante entender que a pesar de que la figura paterna ha estado vacante todo este tiempo, ese padre que aparece es alguien nuevo. Esto es un desconocido en mi vida. Entonces, aun cuando yo pueda compartir rasgos físicos, incluso conductas que pueden ser hereditarias, ¿no es cierto? Como cosas que me sorprendan en lo que me parezco para reírme, o me parezco, no sé, qué sé yo, cómo me muevo el pelo. Sigue siendo una persona desconocida, y eso es todo un proceso, ¿no?
Entonces, aun cuando aparezca la persona para ocupar un puesto en tu vida, que aparezca como para ocupar el rol de padre, eso lo determina el tiempo, ¿no? Por primera vez desde que comencé este recorrido, sentí que la pregunta había dejado de ser únicamente ¿por qué no estuvo?, para convertirse en ¿qué hago yo con esa ausencia? Si bien este cambio no cerraba la historia, sí me permitía seguir caminando. Hasta ahora había conocido testimonios que me dieron cuenta de las distintas formas de ausencia paterna. La de aquellos cuyo padre murió demasiado pronto, la de aquellos cuyo padre no se hizo cargo o simplemente se marchó. Pero mientras conversaba con más personas, apareció una realidad que nunca había considerado. ¿Qué pasa cuando realmente un padre no se ha ido? ¿Qué ocurre cuando comparte la misma casa, la misma mesa, el mismo apellido, pero emocionalmente parece estar en otro lugar? Comprendí que la presencia también puede sentirse vacía, que hay silencios que pesan tanto como una despedida. Hay personas que estuvieron toda la vida cerca, pero nunca llegaron a conocer realmente a sus hijos. Así como también hay hijos que crecieron sintiéndose invisibles frente a alguien que siempre estuvo al alcance de su vista. Harto presente, pero en tema de como de psicológico, por así decirlo, o como sentirme que yo de verdad tenía como un papá, nunca lo sentí en realidad. Y sentía de verdad que en vez de tener un papá era como un papá, pero que estaba ahí nomás. Pero nunca lo consideré como una figura paterna como la que podría tirarle chistes, como que podría hablar ciertos temas con él. Siento que conmigo, con mi hermano mayor, con mi hermano menor, siento que siempre se repitió el mismo patrón. Y a lo mejor ese fue su crianza, o sea, fue la forma en que él pensó cómo criarnos. Igual papá representa mucho más que lo que te conté y lo que yo siento que representó para mí mi infancia. Además de que siento de verdad que como que me faltó comodidad estando con él porque a veces cuando estoy hablando con él me siento incómodo. Pero muy incómodo, como que me quiero puro ir de ahí y como que le digo, ya, ya, sí, sí. Como para que me deje hablar luego porque como que no lo siento como una persona de confianza, confianza. Y yo con mi hermano a veces estamos terrible asustados, como terrible ansiosos, todo eso. Y siento de que la única que nos iba como a ayudar era mi mamá. Y mi papá como que solamente se iba por su lado, porque él pensaba en sí mismo nomás y todo eso. Y siento de verdad que ahí fue como muy distante, porque mi mamá era lo único que nos consolaba diciendo ya, no se preocupen, todo pasará y todo estará bien. Pero mi papá nunca, casi nunca hizo eso, porque siempre mi papá era el culpable de todas las cosas que, no, que pasaban. Siento que un papá debería ser como un ejemplo a seguir, a seguir y como que un poco menos cuando chico de haber sido como tu héroe o algo así. Sentirlo como una persona como terrible bacán. Pero yo nunca lo sentí así y lo sentí lo contrario en realidad. Sentí una persona que era muy inestable emocionalmente y siento que igual siempre me dio miedo como convertirme en una persona así. Porque yo sé que no soy así y sé que no tengo esas actitudes. Pero igual como que convivir tanto con una persona hace de que la rabia que uno tenga por dentro igual se te impregne a sí mismo. Cuando hay alguien en tu vida que no cumple ese rol y que ocupa estas figuras como materna-paterna y no es alguien que contiene, no es alguien que está presente, o sea que, no sé, estoy pensando en lo que me acabas de decir, como mis papás viven juntos, pero mi papá se levanta en la mañana, se acuesta en la noche y no sé qué hacen durante el día, nunca me habla, no está para mi cumpleaños, se va a acostar primero, ¿me entiendes? O sea, no comparto. Esas son heridas que pueden quedar obviamente ligadas a esta figura que, aun cuando esté presente, está ausente. Entonces eso igual genera heridas al final del día. Nunca supe cómo empezar esta carta. Durante mucho tiempo imaginé que si algún día te tenía enfrente iba a reclamarte todo. Iba a preguntarte por qué no estuviste. ¿Por qué fue tan fácil irte? ¿Por qué tuve que aprender tantas cosas mirando como otros tenían un padre mientras yo intentaba convencerme que no hacía falta? Pensé que este viaje iba a ayudarme a encontrarte, pero terminó ayudándome a encontrar algo distinto. Escuché historias de hijos que compartían la misma casa con un hombre que jamás llegó a ser papá. Otros que crecieron sabiendo perfectamente dónde estaba, pero nunca recibieron una llamada. Y entendí que la ausencia tiene muchas formas. No todas hacen el mismo ruido, pero todas dejan un espacio. Durante años creí que ese vacío era solamente mío, que había algo roto en mí por no haberte tenido. Hoy entiendo que no. Somos muchos caminando con preguntas parecidas,
muchos aprendiendo a crecer con respuestas que nunca llegaron. Y eso no hace que duela menos, pero hace que deje de sentirme solo. No sé quién eres hoy. No sé si alguna vez pensaste en mí, si alguna vez te preguntaste cómo sería mi voz, qué estudiaría, de qué me reiría o en quién me convertiría. Yo sí pensé muchas veces en ti, más de las que me gustaría admitir. Pero ya no quiero seguir construyendo mi vida alrededor de una ausencia, porque mientras buscaba respuestas sobre ti, encontré personas que me enseñaron algo mucho más importante. Que un padre puede faltar, pero eso no significa que la vida tenga que quedarse incompleta. Esta carta no cambia el pasado, no recupera cumpleaños, abrazos, ni mucho menos recupera el tiempo. Solo cierra una conversación que nunca tuvimos, y aunque todavía haya preguntas sin respuesta, hoy elijo dejar de esperarlas. No porque te haya olvidado, sino porque, por primera vez, entendí que mi historia no empieza donde tú faltaste. Empieza donde yo decido seguir, y quizás ese sea el verdadero final de este viaje. No encontrarte a ti, encontrarme a mí. I wonder if I keep on praying.